El primer punto de la cuarta guía nos pide que analicemos el texto La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo e identifiquemos las diferentes variables de la lengua. La primera es la variable fonética, que esta se da cuando se pronuncian mal las palabras. Esto se puede dar porque no se pronunció bien una letra o no se pronunció por problemas de habla o por simple costumbre. En este caso del texto extraímos la palabra mama, en donde el hablante no acentuó la última A de la palabra, por lo cual la pronunciación cambia y dice mama en vez de, como sería correctamente, la palabra mamá. La siguiente variable es la variable sintáctica. Estas hacen referencia a las diferentes construcciones gramaticales que terminan haciendo alusión al mismo concepto. Un ejemplo de esto es esta oración extraída del texto que dice: de suerte que nadie tuvo que decirla esta vez en el bus. En una construcción gramatical más general o global, obviaríamos la preposición de o la cambiaríamos por la palabra por. Entonces daríamos suerte que nadie tuvo que decirla esta vez en el bus. Y aunque la construcción gramatical sea diferente, terminan haciendo alusión a la misma cosa, o sea, no cambia su significado. Las variables fonéticas son las diferentes denominaciones de algunas cosas, que a pesar de ser lo mismo, dependiendo de la región, el hablante o el nivel educativo, lo pueden llamar de X o Y forma. Por ejemplo, en el texto se mencionan las palabras la poli, los tombos, la tomba, la ley, los polochos y los verdes. Todas estas denominaciones hacen referencia a la policía, que a pesar de que todas significan lo mismo, el hablante del texto las llama de todas estas maneras, que son maneras vulgares de referirse a la policía. Los cuentos de Tomás Carrasquilla Naranjo, Simón el Mago, pertenecen al nivel de la lengua vulgar. Por esta razón se caracteriza por ser muy informal, por poseer con pronunciaciones y ortografía incorrecta y por tener también construcciones incorrectas. Uno de los rasgos fonéticos que más se repiten a lo largo del texto es la tendencia a unir palabras. Por ejemplo, se esmeró. En el texto se une esta palabra y no se pronuncia se esmeró, sino se esmeró. Otro ejemplo es para abajo. La pronunciación correcta de la palabra sería para abajo, pero como en el texto se tiende mucho a unir las palabras, pronuncian para abajo. Como último ejemplo les tengo nuez. Lo que quisieron decir en el texto es nuez, pero por la tendencia a unir las palabras se escucha como si pronunciaran nuez. Los rasgos sintácticos del texto se caracterizan principalmente por agregar palabras que están de más en la oración y que sin ellas se seguiría entendiendo el sentido de esta perfectamente. Por ejemplo, la oración con los ojos azulitos, azulitos, queridos flores de linaza. Generalmente la diríamos con los ojos azules, nido de flores de linaza. En este caso se están agregando las palabras azulito y que sin estas dos la oración no perdería el sentido y de hecho sería aún más entendible. En el texto se usan palabras muy comunes y vulgares del habla de los pueblos colombianos. Por esta razón, algunas palabras o términos pueden llegar a ser difíciles de comprender para algunas personas. Por ejemplo, trapo en el texto hace referencia a un trozo de tela o a una prenda vieja, y cura, que hace referencia a un pastor o sacerdote. Estas palabras son muy comunes del habla vulgar de Colombia y corresponden a los rasgos lexicales del texto. Los textos Simón el Mago de Tomás Carrasquilla Naranjo y La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo pertenecen al sociolecto basilecto y tienen mucha cercanía a la lengua vulgar, puesto que los personajes de ambos textos se expresan de manera muy informal con vulgarismos y también se usan expresiones o palabras que son muy características o que generalmente las usan personas que pertenecen a los sectores sociales bajos o populares. El texto también tiene muchísimas faltas ortográficas, sintácticas y fonéticas que son características que
que representan este sociolecto. Por ejemplo, en Simón el Mago, ellas mismas se meten y se empatan y vuelven a quedar buenas y sanas. Tenemos malas pronunciaciones, unión de palabras, otra vez pronunciaciones malas, que son, aquí podemos notar lo que acaba de decir, que son expresiones muy vulgares con varias pronunciaciones incorrectas que pertenecen al nivel de la lengua vulgar y el sociolecto basilecto. En la Virgen de los Sicarios hay parcero, a correr, que te van a atracar, a cascar, a mandar para el otro torno. Parcero es una palabra que utilizan comúnmente y vulgarmente las personas para referirse a un amigo o compañero. Te van a atracar. Atracar es una palabra que también es un vulgarismo que se refiere a robar, al igual que cascar, que se refiere a pegar. Mandar para el otro toldo hace referencia a que lo van a matar o se va a morir. Todos estos son vulgarismos que se usan comúnmente en el basilecto.